He perdido la empresa, la casa y hasta el último euro. Quien quiera irse, que coja su maleta ahora mismo. El golpe seco de una carpeta contra la mesa hizo temblar las copas de cristal del salón. Leandro Montalbán permanecía de pie frente a las dos mujeres, con el rostro pálido y la corbata aflojada, mientras las pantallas de los teléfonos repetían el mismo titular: Montalbán, diseño al borde de la quiebra. Afuera un camión se llevaba el último de sus coches de lujo y dos hombres colocaban sellos en la puerta del despacho. Mireia Salcedo se cubrió la boca, fingiendo una preocupación que no alcanzaba sus ojos. Inés Robledo, en cambio, no miró las ventanas, ni los cuadros, ni las joyas que adornaban la estancia. Miró únicamente a su marido. Leandro deslizó por la mesa una supuesta orden de embargo y dijo que las cuentas estaban bloqueadas, la empresa sin liquidez y la casa a punto de ser intervenida. Entonces se oyó arriba el sonido inequívoco de una cremallera cerrándose. Durante unos segundos nadie respiró. Leandro giró la cabeza hacia la escalera con una amarga satisfacción, convencido de que Inés había corrido al dormitorio para recoger sus cosas. Aquella era la respuesta que llevaba semanas buscando, la prueba que justificaría todas sus sospechas y le permitiría creer que el amor siempre tenía un precio. Sin embargo, la figura que apareció en el rellano no era la de su esposa. Mireia bajaba los peldaños con una maleta color marfil, un abrigo sobre el brazo y el bolso apretado contra el pecho. Evitó mirar a Inés y se dirigió a Leandro con una voz quebrada, demasiado perfecta. Su madre se encontraba indispuesta, necesitaba marcharse de inmediato y no podía verse atrapada en una investigación financiera. Antes de salir se quitó la pulsera de diamantes que él le había regalado en secreto y la dejó sobre una consola como si devolviera una llave de hotel. La puerta se cerró y el eco recorrió la villa como una sentencia. Leandro no supo qué decir. Había imaginado lágrimas, reproches y quizá una despedida de Inés, pero nunca aquella huida precipitada de Mireia, la mujer que durante meses le había asegurado que estaría a su lado, aunque el mundo entero se volviera contra él. Inés observó la maleta desaparecer tras los cristales y luego recogió del suelo una hoja que se había deslizado desde la carpeta. No preguntó cuánto dinero quedaba, ni si conservarían la casa, ni qué ocurriría con las vacaciones previstas en Marbella. Preguntó cuántos empleados habían cobrado la nómina y cuántas familias dependían del cierre de la fábrica. Leandro respondió que tal vez más de 400 personas se quedarían sin trabajo. Inés apretó los labios, se quitó lentamente los pendientes y los dejó junto a la pulsera abandonada. «Entonces empecemos por vender esto», dijo. Aquel gesto dejó a Leandro sin la victoria que esperaba. Inés no estaba demostrando que lo amaba a él, sino que se negaba a abandonar a personas que ni siquiera conocía personalmente. Su silencio no era sumisión, y la serenidad con la que pidió acceso a las cuentas de emergencia resultaba más incómoda que cualquier escena de desesperación. ¿Por qué una mujer que podía perderlo todo pensaba primero en los trabajadores? ¿Y por qué el hombre que había inventado aquella ruina empezaba a temer la respuesta? Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y acompáñanos hasta descubrir cuánto puede costar una mentira cuando se utiliza para medir el amor. Porque la primera maleta había revelado la cobardía de Mireia, pero la que todavía seguía guardada en el dormitorio de Inés terminaría diciendo algo mucho más doloroso. Para comprender cómo Leandro llegó a poner a su esposa y a su amante frente a la misma prueba, era necesario volver 3 semanas atrás. 3 semanas antes, la sede de Montalbán Diseño brillaba sobre el paseo de la Castellana como un monumento a la seguridad. Las revistas financieras presentaban a Leandro como uno de los empresarios jóvenes más admirados de Madrid, 30 años. Una fortuna construida a partir de talleres familiares y una colección de contratos internacionales que parecía imparable. Sin embargo, detrás de los ventanales de su despacho, Leandro no se sentía invencible. Había pasado la mañana revisando fotografías de una gala benéfica en las que Inés aparecía hablando con empleados de mantenimiento, camareros y proveedores mientras apenas posaba junto a los accionistas. Para cualquiera aquello demostraba cercanía. Para él, alimentado por años de desconfianza, era una señal difícil de interpretar.
Su padre había muerto asegurándole que nadie se acercaba a un Montalbán sin calcular primero qué podía obtener. Leandro había jurado no repetir aquella amargura, pero la había convertido en brújula. Mireia conocía esa herida mejor que nadie. Como directora de comunicación, pasaba más tiempo con Leandro que cualquier miembro del consejo y sabía elegir el momento exacto para sembrar una duda. Entró en el despacho con una carpeta de recortes y le mostró una entrevista antigua de Inés, realizada antes de la boda, donde ella admitía que jamás había imaginado vivir rodeada de lujo. Mireia sonrió con aparente inocencia y comentó que algunas personas se adaptaban demasiado rápido a la riqueza. Después, mencionó que Inés había preguntado por el valor de una propiedad en Valencia y que quizá preparaba una salida cómoda. Leandro quiso defender a su esposa, pero la frase quedó atrapada en su garganta. No sabía que Inés investigaba aquel inmueble para convertirlo en residencia temporal para empleadas maltratadas. Mireia sí lo sabía porque había interceptado un correo, pero omitió deliberadamente esa parte. Aquella tarde Leandro llegó a casa antes de lo habitual y encontró a Inés en la cocina sentada con Ramona, una antigua asistenta que acababa de ser despedida por la empresa de servicios. Inés estaba revisando con ella documentos del subsidio de desempleo y había llamado a Nerea Valtierra, responsable de recursos humanos de Montalbán Diseño, para preguntar si existía una vacante. Al ver a su marido, Inés se levantó, le besó la mejilla y explicó la situación. Leandro oyó las palabras, pero su mente siguió atrapada en la insinuación de Mireia. Interpretó aquella ayuda como una puesta en escena, una forma de parecer generosa delante del personal. Cuando Ramona se marchó, él preguntó por la casa de Valencia. Inés respondió que todavía era pronto para hablar del proyecto y que quería asegurarse de poder financiarlo con sus propios ahorros. La reserva de ella, nacida de la prudencia, se convirtió para él en secreto. Esa noche cenaron frente a frente bajo una lámpara demasiado grande para la distancia que empezaba a separarlos. Inés habló de la fábrica de Alcalá, donde varios trabajadores se quejaban de turnos excesivos, y propuso visitar las instalaciones sin avisar. Leandro, agotado y a la defensiva, le preguntó si de repente deseaba dirigir también la empresa. Ella negó con calma y respondió que únicamente quería saber cómo se trataba a quienes sostenían el apellido Montalbán con sus manos. La frase debía haberlo conmovido, pero él escuchó una crítica a su autoridad. Cuando Inés se retiró, Leandro permaneció solo con una copa sin tocar y abrió el mensaje que Mireia acababa de enviarle. Las mujeres que aman al hombre se quedan cuando pierde el poder. Las que aman su apellido empiezan a preparar una salida antes. Leandro leyó esas palabras 3 veces y luego llamó a Darío Cifuentes. Darío llegó al despacho privado de la villa poco antes de medianoche. Era el director financiero y uno de los pocos hombres capaces de decirle a Leandro que una idea era absurda, aunque aquella vez tardó varios minutos en encontrar el valor. Leandro le pidió diseñar una crisis controlada, bloquear determinadas cuentas, trasladar los coches a una sociedad vinculada, suspender temporalmente tarjetas personales y difundir entre unos pocos periodistas el rumor de una caída inminente. No pretendía dañar la empresa. Aseguró solo observar quién permanecía a su lado cuando el dinero pareciera desaparecer. Darío preguntó si Inés sabía que estaba siendo evaluada. Leandro respondió que una prueba avisada no servía. «Eso no es una prueba, es una trampa», replicó Darío. Pero Leandro invocó su autoridad. Prometió limitar la operación a 10 días y exigió absoluta discreción. Darío aceptó con una inquietud que no logró ocultar. El plan comenzó con detalles casi invisibles. La tarjeta de Inés fue rechazada en una librería. El chofer anunció que uno de los coches había sido vendido y el administrador de la villa informó de que debían reducir gastos. Leandro esperaba preguntas alarmadas, pero Inés reaccionó, cancelando una cena de gala, utilizando el metro para ir al centro y pidiendo al cocinero que no desperdiciara alimentos. Cuando la tarjeta falló por segunda vez, llamó al banco únicamente para confirmar que no se trataba de un fraude. Después, preguntó a Leandro si atravesaban una dificultad y si necesitaba que ella aportara sus ahorros. Él respondió con evasivas, observando cada gesto como un juez.
Esa misma tarde Mireia apareció en la oficina con 2 catálogos de apartamentos en París y preguntó en tono de broma si convenía transferir ciertos regalos a su nombre antes de que surgieran problemas. Leandro sintió el primer golpe de realidad. Mireia percibió su incomodidad y cambió de estrategia. Afirmó que solo intentaba proteger bienes que podían ser útiles para ambos en el futuro. Después lo abrazó y le aseguró que nunca lo abandonaría. Leandro quiso creerla porque admitir lo contrario significaba aceptar que había confundido deseo con lealtad. Mientras tanto, Inés visitó la fábrica de Alcalá junto a Nerea sin cámaras ni comunicado de prensa. Escuchó a una costurera llamada Pilar explicar que el pago de horas extras llevaba 2 meses retrasado y a un carpintero reconocer que temía denunciar fallos de seguridad. Inés tomó notas, fotografió documentos y prometió trasladar las quejas a Leandro. Nerea le advirtió que la dirección financiera había ordenado congelar varias partidas sin explicación. Aquello coincidía con los cambios domésticos, pero Inés no pensó en una prueba matrimonial. Creyó que su marido ocultaba una crisis real para no preocuparla. Cuando Inés regresó a casa, encontró a Leandro revisando correos frente a la chimenea. Le entregó las notas de la fábrica y le pidió que priorizara los salarios antes que cualquier gasto de representación. Leandro respondió que quizá pronto tendrían que despedir gente. Ella guardó silencio. Unos segundos respiró hondo y preguntó cuánto tiempo quedaba. Él dijo que no podía darle cifras. Inés le recordó que había trabajado como administrativa antes de casarse, que sabía organizar presupuestos y que podía ayudar. Leandro rechazó la propuesta porque temía que al acceder a los datos descubriera la simulación. Su negativa sonó a desprecio. «No necesito que me protejas de la verdad», dijo ella dolida. «Necesito que me permitas compartirla contigo». Leandro desvió la mirada y pensó que todavía podía detener el plan, pero el mensaje de Mireia, anunciando una cena privada, volvió a empujarlo hacia la mentira. En aquella cena celebrada en un reservado de un hotel de lujo, Mireia convirtió el miedo de Leandro en espectáculo íntimo. Le dijo que Inés estaba acostumbrada a fingir humildad porque esa imagen la hacía intocable ante la opinión pública. Según ella, ninguna mujer renunciaba voluntariamente a una villa, a viajes exclusivos y a la seguridad de un apellido poderoso. Luego sugirió una prueba final: anunciar la quiebra delante de ambas y observar quién recogía primero una maleta. Leandro rechazó la crueldad de la idea, pero Mireia lo desafió con una sonrisa. «¿Temes descubrir que tengo razón?», preguntó. Esa frase hirió su orgullo. Al salir del hotel, Leandro llamó a Darío y ordenó acelerar el rumor. El director financiero insistió en que los proveedores podían reaccionar de verdad, pero Leandro aseguró que controlaría cualquier consecuencia. No comprendía que algunas mentiras, una vez pronunciadas, comienzan a buscar su propia realidad. 2 días después, un portal económico publicó que Montalbán Diseño acumulaba deudas ocultas. El artículo no afirmaba que la empresa estuviera quebrada, pero bastó para provocar llamadas de bancos y socios. Darío consiguió calmar a varios, aunque un distribuidor alemán suspendió un pedido importante. Leandro sintió por primera vez que el experimento podía costarle más de lo previsto. Aún así, cuando llegó a la villa y encontró a Inés hablando por teléfono con Nerea, decidió continuar. Ella estaba intentando impedir que se cancelara el comedor subvencionado de la fábrica. Al colgar, le pidió explicaciones directas. Leandro sostuvo su mirada y pronunció la mentira completa. La empresa estaba al borde del colapso. Inés palideció, pero no retrocedió. Le preguntó si había cometido algún delito, y él respondió que no. Entonces ella tomó su mano y dijo: «Si no has traicionado a nadie, podemos empezar de nuevo, pero no abandones a quienes confiaron en ti». Leandro sintió vergüenza, aunque no la suficiente para confesar. Durante los días siguientes, observó cómo Inés reducía gastos, vendía 2 vestidos sin estrenar y contactaba con una asociación que ofrecía asesoría laboral gratuita. Ella no trataba de salvar la imagen de la familia, sino de preparar una red para los empleados. Mireia, por su parte, comenzó a retirar objetos de su apartamento secreto, ropa, documentos y joyas que Leandro había comprado. También pidió a un asistente que averiguara si la competencia buscaba una nueva directora de comunicación. Darío descubrió aquellos movimientos al revisar accesos corporativos,
pero se limitó a informar a Leandro de que Mireia había descargado archivos sensibles. Leandro se negó a creer que fuera una traición y sostuvo que quizá estaba recopilando materiales para proteger la empresa. Darío lo miró con cansancio. Su jefe exigía pruebas imposibles a la mujer honesta y excusas ilimitadas para la mujer que lo engañaba. La mañana elegida para representar la caída definitiva amaneció gris. Leandro pidió retirar uno de los coches, canceló el servicio doméstico y ordenó que 2 abogados fingieran revisar documentos de embargo. Inés ayudó a Ramona y al jardinero a guardar sus pertenencias. Les pagó de su bolsillo una semana adicional y prometió llamarles cuando la situación mejorara. No derramó lágrimas delante de ellos. Solo cuando quedó sola en el pasillo, apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos. Leandro la observaba desde el despacho oculto tras la puerta entreabierta. Por un instante quiso acercarse, abrazarla y terminar con todo. Entonces recibió un mensaje de Mireia. «Ya estoy aquí. Hoy sabrás quién te ama de verdad». Esa seguridad tan cercana a una provocación hizo que Leandro reuniera a ambas en el salón y colocara sobre la mesa la falsa orden de embargo. El presente volvió con el sonido de la puerta tras la salida de Mireia. Inés recogió los pendientes que había dejado en la consola y los guardó en un pequeño sobre para venderlos al día siguiente. Leandro le dijo que no era necesario actuar con tanta rapidez, pero ella respondió que los trabajadores no podían alimentarse de promesas. Después pidió las llaves del archivo financiero. Él alegó que Darío se ocuparía de todo. Inés lo miró con una tristeza contenida y replicó que, si iban a perder la empresa, al menos debían hacerlo sin abandonar a la gente. Aquella frase no era una declaración romántica y precisamente por eso lo golpeó con tanta fuerza. Ella no se quedaba para demostrar nada. Se quedaba porque consideraba que una crisis revelaba las obligaciones de cada persona. Leandro asintió, incapaz de admitir que la crisis era falsa, y la acompañó hasta el coche modesto que aún conservaban. En la sede de Montalbán Diseño, el rumor ya se había convertido en pánico. Decenas de empleados se agrupaban frente al tablón donde alguien había colocado una lista provisional de recortes. Había madres llorando, hombres llamando a sus bancos y jóvenes preguntando si cobrarían el mes trabajado. Nerea trataba de mantener el orden mientras Darío discutía por teléfono con un proveedor que exigía garantías inmediatas. Cuando Inés cruzó el vestíbulo, varios rostros se volvieron hacia ella con una mezcla de esperanza y resentimiento. Algunos pensaban que la esposa del propietario venía a salvar su patrimonio. Otros creían que aparecería solo para proteger la reputación familiar. Inés se quitó el abrigo, subió a una silla y pidió silencio. No prometió milagros. Dijo que todavía no conocía toda la verdad, pero que nadie sería ignorado y que ella permanecería allí hasta revisar cada caso. Leandro contempló la escena desde la pasarela de cristal del primer piso. Había esperado ver miedo en Inés, quizá dependencia o gratitud por cualquier gesto suyo. En cambio, la observaba organizar grupos de trabajo, pedir a Nerea los expedientes más urgentes y ordenar que se abriera la cafetería para quienes llevaban horas esperando. Darío se acercó y habló en voz baja el distribuidor. Alemán había cancelado definitivamente. Un banco quería revisar la línea de crédito y 3 directivos amenazaban con dimitir. «Esto ya no es un juego», advirtió. Leandro no respondió. Abajo Inés levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal. No había reproche todavía, solo una pregunta silenciosa. «¿Por qué no bajas y das la cara?» Leandro sintió que la prueba empezaba a girarse contra quien la había creado, pero aún así decidió mantener la mentira un día más. El vestíbulo de Montalbán Diseño continuaba lleno cuando el reloj superó las 9 de la noche. Inés Robledo había dividido a los empleados en grupos según la urgencia de sus situaciones: familias con hijos pequeños, personas con préstamos hipotecarios, trabajadores que cuidaban de padres, enfermos y empleados temporales que podían quedarse sin indemnización. Nerea Valtierra anotaba cada caso mientras intentaba responder a llamadas que no dejaban de entrar. Inés había pedido agua, comida y sillas para los mayores, pero la cafetería se negaba a abrir porque la empresa acumulaba varias facturas pendientes.
Sin dudarlo, sacó su tarjeta personal y pagó el servicio de aquella noche. La operación fue aprobada porque aquella cuenta no formaba parte de las que Leandro había ordenado bloquear. Desde la pasarela superior, él observó cómo su esposa entregaba platos calientes a personas que apenas conocía. Había imaginado que la ruina la haría buscar su protección. Pero Inés parecía haber olvidado por completo que también podía perder su vida privilegiada. Darío Cifuentes se acercó a Leandro con el teléfono todavía en la mano y le informó de que 2 proveedores más habían suspendido las entregas. El rumor diseñado para parecer controlado se estaba extendiendo fuera de los límites previstos. Algunos clientes extranjeros exigían garantías. Una entidad bancaria había convocado una revisión extraordinaria y varios empleados habían compartido fotografías del supuesto embargo en las redes sociales. Darío le recordó que el plan debía durar 10 días. Pero apenas habían pasado 4 y el daño ya era real. Leandro respondió que todo podría corregirse mediante un comunicado cuando terminara la prueba. El director financiero negó con la cabeza y señaló el vestíbulo donde un trabajador abrazaba a su esposa después de contarle que quizá no cobraría aquel mes. Podrás desmentir la quiebra, pero no podrás borrar el miedo que has puesto dentro de esas personas, murmuró. Leandro desvió la mirada hacia Inés y contestó que solo necesitaba unas horas más para comprender si ella permanecía a su lado por amor o por necesidad. Mientras la sede se consumía en la incertidumbre, Mireya Salcedo se instalaba en una suite de un hotel cercano al aeropuerto. Había elegido aquel lugar porque podía abandonar Madrid rápidamente si la situación empeoraba. Extendió sobre la cama varios contratos, copias de campañas internas y presentaciones confidenciales que había descargado antes de salir de la empresa. Después, llamó a un ejecutivo de una compañía rival y le aseguró que Montalbán Diseño estaba a punto de perder sus mejores clientes. A cambio de información sobre proveedores, estrategias de precios y futuros lanzamientos, exigió un puesto directivo y protección legal. El hombre al otro lado de la línea no aceptó de inmediato, pero pidió una muestra de los documentos. Mireya envió varias páginas y luego contempló la pulsera de diamantes que había fingido devolver. La pieza que dejó en la villa era una imitación. La verdadera descansaba en el bolsillo interior de su bolso. No sentía culpa por abandonar a Leandro. Estaba convencida de que la lealtad solo era una palabra utilizada por quienes no podían negociar algo mejor. Leandro llamó a Mireya 3 veces antes de que ella respondiera. Su voz sonó débil y preocupada, como si hubiera pasado horas llorando junto a una madre enferma. Le explicó que necesitaba unos días para ordenar sus pensamientos y que marcharse no significaba abandonarlo. Según ella, había salido de la villa para evitar que los periodistas relacionaran su nombre con la crisis y así conservar contactos capaces de ayudarlo. Leandro preguntó por la maleta, pero Mireya respondió que solo había recogido ropa suficiente para permanecer en el hospital. Cada explicación parecía razonable cuando se escuchaba por separado, aunque ninguna justificaba la rapidez con la que había retirado sus objetos del apartamento secreto. Aún así, Leandro no la enfrentó. Deseaba creer que Mireya estaba actuando con inteligencia, no con cobardía. Cuando terminó la llamada, vio a Inés arrodillada junto a una empleada que lloraba por el tratamiento médico de su hijo. La diferencia entre ambas mujeres era evidente, pero su orgullo todavía se resistía a aceptar que había juzgado mal. Cerca de la medianoche, Inés y Nerea trasladaron los expedientes urgentes a una sala de reuniones. Allí descubrieron que numerosos empleados habían aceptado horas adicionales sin recibir el pago completo y que varias ayudas internas habían sido suspendidas durante los últimos meses. Inés sintió una mezcla de indignación y vergüenza. Aunque no dirigía la empresa, llevaba años asistiendo a galas organizadas con el dinero generado por aquellas mismas personas. Nerea le explicó que había presentado informes al consejo, pero la mayoría quedaba detenida antes de llegar a Leandro. Mireya controlaba gran parte de la comunicación interna y decidía qué problemas podían dañar la imagen corporativa. Inés comprendió entonces que la supuesta perfección del Imperio Montalbán se sostenía sobre silencios cuidadosamente administrados. Propuso crear un fondo temporal con sus ahorros
y solicitó una lista de gastos que pudieran cancelarse sin afectar a los trabajadores. Nerea advirtió que el dinero personal de Inés no sería suficiente. «Quizá no», respondió ella, «pero una cantidad pequeña puede impedir que alguien pierda su casa esta semana». A la mañana siguiente, Inés llevó varias joyas a una casa de compraventa del centro de Madrid. No escogió únicamente piezas adquiridas durante el matrimonio. También entregó un reloj heredado de su abuela y un collar que su madre le había regalado al cumplir 26 años. El tasador intentó convencerla de que esperara, pues vender bajo presión significaba aceptar un precio menor, pero ella pidió el dinero de inmediato. Con aquella cantidad pagó parte de las medicinas pendientes de varios empleados y garantizó el funcionamiento de un comedor provisional durante 2 semanas. Nerea organizó voluntarios mientras algunos trabajadores ofrecieron aportar alimentos desde sus propios hogares. Inés rechazó cualquier fotografía o publicación sobre la iniciativa. No quería que nadie interpretara la ayuda como una campaña para proteger el apellido Montalbán. Cuando Leandro supo lo que había hecho, sintió un orgullo involuntario, seguido de una punzada de culpa. Podía detener la mentira con una sola llamada, devolverle las joyas y explicar que nada estaba perdido. En lugar de hacerlo, decidió que aún faltaba una prueba definitiva. Aquella tarde, Leandro ordenó a Darío preparar un aviso interno, anunciando que la empresa no podría garantizar las nóminas del mes siguiente. El director financiero se negó por primera vez de manera abierta. Argumentó que una comunicación semejante podía provocar dimisiones masivas, demandas laborales y la pérdida de profesionales esenciales. Leandro respondió que el documento no sería enviado oficialmente, solo dejado en un lugar donde Inés pudiera verlo. Darío comprendió que su jefe ya no buscaba descubrir la verdad, sino provocar una reacción concreta que justificara su miedo. «Ella ha vendido recuerdos familiares para ayudar a tus empleados», dijo con dureza. «¿Qué más esperas que haga dormir en la calle para que tú te sientas amado?» Leandro se levantó molesto y recordó que seguía siendo el propietario de la compañía. Darío aceptó elaborar el aviso, pero advirtió que conservaría copias de cada orden recibida. Por primera vez, Leandro percibió en su colaborador no solo desacuerdo, sino la decisión de protegerse frente a lo que pudiera ocurrir. El aviso apareció al día siguiente dentro de una carpeta que Nerea debía revisar. Inés lo encontró mientras buscaba los informes de indemnizaciones y se quedó inmóvil al leer que cientos de salarios podían quedar suspendidos. No gritó ni corrió a buscar a Leandro. Cerró la puerta de la sala, respiró lentamente y empezó a calcular cuánto dinero necesitaban las familias más vulnerables. Después llamó a su marido y le pidió encontrarse en la villa. Leandro llegó preparado para observar miedo. Pero Inés colocó sobre la mesa una libreta con cifras, direcciones y opciones de vivienda más económica. Le explicó que podían abandonar la casa inmediatamente, vender los muebles y mudarse al pequeño apartamento que ella conservaba en un barrio de Valencia. No era lujoso, pero estaba pagado y tenía espacio suficiente para ambos. También propuso utilizar cualquier cantidad obtenida de la venta para cubrir parte de las nóminas. Leandro la escuchó en silencio, perturbado por una idea inesperada. Inés estaba dispuesta a perderlo todo sin exigir nada a cambio. «No necesito esta villa para seguir siendo tu esposa», dijo Inés, recorriendo con la mirada un salón que nunca había sentido completamente suyo. «Pero necesito saber que el hombre con quien me casé no dejará caer a 400 familias solo para salvar una fachada». Leandro sintió que aquellas palabras atravesaban la mentira y alcanzaban la inseguridad que intentaba ocultar. Preguntó si realmente aceptaría vivir de nuevo en un apartamento modesto sin chofer, sin viajes y sin acceso a los círculos sociales que la habían recibido después de la boda. Inés respondió que ya había vivido sin todo aquello y que jamás lo había considerado indispensable. Luego añadió algo que él no esperaba: si la empresa había quebrado por una mala decisión, debían asumir las consecuencias. Si había quebrado por fraude, ella no lo protegería ante la justicia. Su permanencia no significaba obediencia ciega. Estaba dispuesta a acompañarlo en la pobreza, pero no a convertirse en cómplice de una mentira. Leandro bajó la mirada porque, sin saberlo,
Inés acababa de describir exactamente el límite que él estaba cruzando. Después de la conversación, Leandro se encerró en el despacho y revisó antiguas fotografías de su matrimonio. En todas ellas aparecía sonriendo junto a Inés, aunque ahora se preguntaba cuántas veces había confundido la tranquilidad de su esposa con comodidad material. Recordó el día en que ella rechazó un acuerdo prenupcial más favorable porque no quería ser acusada de buscar dinero y la ocasión en que defendió a una camarera humillada durante una cena familiar. Esos recuerdos deberían haber bastado para confiar en ella, pero Mireia había convertido cada gesto en una posible estrategia. Leandro llamó a Darío con la intención de cancelar el experimento. Antes de hablar, recibió una alerta del sistema de seguridad. Mireia había intentado acceder remotamente a una carpeta confidencial. La sospecha contra su amante aumentó, pero en lugar de reconocer el error cometido con Inés, decidió observar un poco más. Se convenció de que necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición de Mireia antes de revelar la verdad. Aquella justificación le permitió aplazar otra vez la confesión. En la empresa, el aviso sobre las nóminas comenzó a circular, a pesar de que debía permanecer oculto. Un empleado fotografió el documento y lo compartió con varios compañeros, provocando una nueva oleada de pánico. 2 diseñadores presentaron su renuncia. Un jefe de producción aceptó una oferta de la competencia y varios trabajadores acudieron al sindicato. Darío trató de controlar la situación, pero ya no podía distinguir entre los efectos planeados y los daños imprevistos. Cuando informó a Leandro, ordenó ofrecer garantías privadas a los profesionales más valiosos. Darío se negó a clasificar a los empleados según su utilidad para la empresa. El miedo de una limpiadora no vale menos que el miedo de un director, respondió. Leandro lo acusó de dramatizar y recordó que todo se solucionaría pronto. Sin embargo, al cruzar el pasillo, escuchó a una mujer decir que cancelaría la operación dental de su hija, porque no podía arriesgarse a gastar los ahorros. La frase lo acompañó hasta su despacho y le impidió concentrarse durante el resto del día. Inés pasó aquella jornada buscando soluciones concretas. Negoció con una asociación de comerciantes para obtener alimentos a precio reducido. Convenció a una asesoría jurídica de atender gratuitamente a los empleados y pidió a Nerea revisar los seguros médicos colectivos antes de que pudieran ser suspendidos. No actuaba como propietaria, sino como alguien acostumbrado a resolver problemas con recursos limitados. Esa capacidad despertó respeto entre trabajadores que antes apenas la conocían. Algunos comenzaron a preguntarse por qué la esposa del presidente estaba presente mientras los miembros del consejo evitaban aparecer. Inés no defendió a Leandro ni lo criticó. Repetía que necesitaban hechos, no rumores. Al final de la tarde, encontró en su bolso el recibo de las joyas vendidas y por primera vez sintió una punzada de dolor. El reloj de su abuela no podía recuperarse. Aún así, el arrepentimiento no provenía de haber ayudado a los empleados, sino de hacerlo sola mientras su marido continuaba ocultándole la dimensión real de la crisis. Nerea empezó a detectar inconsistencias al revisar los movimientos financieros. Varias cuentas operativas estaban bloqueadas, pero un fondo de reserva continuaba recibiendo transferencias considerables. Los pagos no procedían de clientes recientes, sino de sociedades vinculadas al propio grupo Montalbán. Además, algunos vehículos supuestamente vendidos figuraban como trasladados temporalmente a otra empresa administrada por Darío. Nerea mostró los documentos a Inés y sugirió que quizá Leandro estaba protegiendo activos antes de declarar la insolvencia. Aquella posibilidad alarmó a Inés porque podía implicar una maniobra ilegal. No quería creer que su marido escondiera patrimonio mientras los empleados temían quedarse sin salario. Decidió hablar con Darío antes de sacar conclusiones. El director financiero las recibió con evidente incomodidad y explicó que las operaciones formaban parte de una reorganización preventiva. Cuando Inés pidió detalles, él respondió que estaba sujeto a confidencialidad. Su negativa no confirmó ninguna irregularidad, pero sí reveló que la versión oficial de la quiebra tenía demasiadas zonas ocultas. Tras la reunión, Darío permaneció solo en su despacho, contemplando las copias de las órdenes firmadas por Leandro. Había aceptado participar
porque creyó que se trataba de una simulación privada, limitada al entorno familiar y sin consecuencias externas. Ahora veía empleados enfermos de ansiedad con tratos cancelados y a Inés vendiendo objetos irreemplazables para cubrir necesidades creadas artificialmente. Abrió un correo dirigido a ella y comenzó a escribir una confesión completa. Antes de enviarlo recordó que revelar la operación podía provocar una crisis legal aún mayor y destruir la compañía que intentaba proteger. Eliminó el mensaje, pero guardó en una memoria externa los documentos esenciales, instrucciones para bloquear cuentas, comunicaciones con periodistas y registros de los activos trasladados. No sabía cuándo tendría el valor de entregarlos, aunque comprendía que llegaría un momento en que callar sería peor que desobedecer. En el pasillo, Inés lo esperaba para preguntarle algo sencillo: si los trabajadores realmente corrían peligro de no cobrar. Darío tardó demasiado en responder. Mireya, mientras tanto, se reunió con 2 representantes de la competencia en un restaurante discreto de las afueras. Colocó sobre la mesa una memoria con campañas, listas de clientes y previsiones de mercado. Exigió un contrato, un apartamento corporativo y una compensación suficiente para comenzar una nueva vida fuera de España si Montalbán Diseño desaparecía. Los ejecutivos revisaron una parte del material y le preguntaron cómo podían confiar en alguien que traicionaba a su empresa y a su amante. Mireya sonrió y respondió que la confianza era innecesaria cuando existían intereses comunes. Lo que no sabía era que el acceso remoto realizado desde el hotel había activado una alerta y permitido a Darío rastrear la descarga. Una cámara del restaurante también registró la reunión, aunque todavía nadie de Montalbán Diseño había solicitado las imágenes. Mireya abandonó el lugar convencida de haber asegurado su futuro. Antes de subir al coche, envió un mensaje a Leandro diciendo que había encontrado posibles inversores y que pronto regresaría para salvarlo. Leandro leyó aquel mensaje mientras Inés le mostraba una nueva propuesta para reducir gastos administrativos sin despedir personal. Ella había trabajado toda la noche y tenía ojeras profundas, pero hablaba con una claridad que él rara vez había visto en los miembros de su consejo. Sugería suspender bonificaciones ejecutivas, vender obras de arte corporativas, renegociar alquileres y aplazar campañas publicitarias costosas. Leandro sabía que ninguna de aquellas medidas era necesaria para salvar una empresa solvente, pero también comprendió que podían mejorar realmente la organización. Le preguntó por qué se esforzaba tanto si no poseía una participación importante y si legalmente podía marcharse sin asumir las deudas. Inés cerró la carpeta y respondió que no estaba trabajando para proteger su matrimonio. «Me quedo porque esas personas no eligieron esta crisis», afirmó. «Y porque alguien debe recordar que una empresa no es el apellido de su dueño, sino la vida de quienes la sostienen». La frase dejó claro que su lealtad no pertenecía a Leandro, sino a sus principios. Aquella respuesta despertó en él una emoción contradictoria. Por una parte confirmó que Inés era mucho más íntegra de lo que había permitido creer. Por otra, le dolió descubrir que ella podía actuar correctamente sin necesitarlo. Leandro había creado la prueba para sentirse elegido, pero cuanto más noble se mostraba, su esposa menos central parecía él en sus decisiones. En lugar de admirar esa independencia, una parte insegura de su carácter la interpretó como distancia. Preguntó si permanecería con él incluso después de perder la empresa. Inés lo miró durante varios segundos y contestó que la pobreza no destruía un matrimonio, pero la falta de honestidad sí podía hacerlo. Leandro sintió que la advertencia estaba dirigida a una verdad que ella aún desconocía. Estuvo a punto de confesar, pero el teléfono de Inés sonó antes. Era Nerea, quien acababa de encontrar otro movimiento extraño. El fondo destinado supuestamente a salvar los salarios había sido creado varios días antes de que apareciera el primer rumor de quiebra. Inés regresó inmediatamente a la sede y examinó los documentos junto a Nerea. El fondo no solo existía antes de la crisis, sino que contenía dinero suficiente para cubrir varias nóminas. También había pagos programados que demostraban que los principales acreedores no habían exigido ninguna devolución inmediata. Tal vez la empresa sí atravesaba dificultades,
pero no se encontraba en el abismo descrito por Leandro. Inés recordó entonces los abogados que aparecieron en la villa, los sellos colocados en el despacho y el camión que retiró los coches. Todo había ocurrido con una precisión casi teatral. Preguntó a Nerea quién autorizó los movimientos y la respuesta fue clara: Darío, siguiendo instrucciones directas de Leandro. Inés no quiso acusar a su marido sin pruebas, pero por primera vez dejó de pensar que él ocultaba una crisis para protegerla. Empezó a considerar algo mucho más humillante que la crisis pudiera haber sido construida para observarla. Antes de marcharse, Inés pidió a Nerea que copiara únicamente los documentos a los que tenía acceso legítimo y que no comentara sus sospechas con nadie. No quería provocar otro rumor ni dar a Leandro la oportunidad de destruir evidencias si estaba equivocada. En el ascensor sostuvo el recibo de las joyas vendidas y comprendió que aunque el dinero siguiera existiendo, las consecuencias de aquella supuesta ruina ya no podían borrarse. Personas reales habían sentido miedo, profesionales habían renunciado y ella había sacrificado recuerdos familiares creyendo que protegía a cientos de trabajadores. Al llegar a la villa, encontró a Leandro dormido sobre el sofá con una carpeta financiera abierta. Inés tomó una de las hojas y reconoció el código del fondo descubierto por Nerea. La fecha de creación aparecía claramente impresa 3 días antes del primer titular. Dejó el documento en su lugar y subió al dormitorio sin despertarlo. Aquella noche no preparó ninguna maleta, pero tampoco volvió a acostarse junto a su marido. La mañana siguiente encontró a Inés Robledo sentada frente a la ventana del dormitorio, todavía vestida con la ropa del día anterior y con la hoja del fondo de reserva apoyada sobre las rodillas. Había pasado horas comparando fechas, códigos bancarios y movimientos que recordaba haber visto en la oficina. Nada encajaba con la versión de una quiebra repentina. El dinero no había desaparecido, se desplazaba entre sociedades controladas por la familia Montalbán, como si alguien quisiera crear la apariencia de un vacío sin destruir realmente el patrimonio. Cuando Leandro despertó y le preguntó por qué no había dormido, ella respondió que estaba preocupada por los empleados. No mencionó el documento. Quería observarlo antes de acusarlo. Leandro interpretó su serenidad como una nueva prueba de resistencia y le prometió que pronto encontraría una solución. Inés sintió un escalofrío al escuchar aquella palabra. No dijo encontraremos, sino encontraré. Como si la crisis fuera un escenario donde solo él conocía la salida. Después de que Leandro se marchara, Inés llamó a Nerea Valtierra y le pidió reunirse fuera de la empresa. Eligieron una cafetería modesta cerca de Atocha, lejos de las cámaras del edificio y de los asistentes de Mireya Salcedo. Nerea llevó copias de los movimientos autorizados durante el mes anterior, además de una lista de vehículos y obras de arte supuestamente vendidos. Al revisar los registros públicos descubrieron que ninguno había cambiado de propietario. Los bienes habían sido transferidos temporalmente a 2 sociedades vinculadas a Montalbán Diseño y administradas por personas de confianza de Darío Cifuentes. También comprobaron que la villa no tenía ninguna orden de embargo registrada. Los hombres que habían sellado el despacho no pertenecían a un juzgado ni a un banco. Eran empleados de una empresa de seguridad contratada por la oficina de Leandro. Nerea levantó la vista indignada y dijo que aquello parecía un montaje. Inés no respondió de inmediato. Aún deseaba encontrar una explicación que no convirtiera a su marido en el autor consciente del sufrimiento de cientos de personas. Darío recibió a Inés esa misma tarde con las persianas cerradas y el teléfono apagado. Ella colocó sobre su escritorio las copias de las transferencias, el registro de los vehículos y la ausencia de cualquier embargo judicial. No lo acusó. Le pidió que explicara por qué personas inocentes estaban perdiendo empleos por una crisis que no aparecía en las cuentas. Darío sostuvo su mirada durante varios segundos y luego admitió que Montalbán Diseño no estaba arruinada. Reconoció que Leandro había ordenado una reorganización temporal de activos y una difusión controlada de rumores, pero se negó a revelar el motivo. Dijo que creyó participar en una simulación limitada y que había perdido el control cuando la noticia llegó a bancos y proveedores. Inés le preguntó si Leandro buscaba a un ladrón dentro de la empresa. Darío respondió que existía una traición real,
pero que no era la razón por la que comenzó el plan. Aquella frase abrió un vacío más doloroso que cualquier confesión completa. Inés comprendió que el objetivo original estaba relacionado con su vida privada. Antes de dejarla marchar, Darío le pidió que no enfrentara todavía a Leandro. Había detectado descargas de información confidencial vinculadas a la cuenta de Mireia y necesitaba reunir pruebas antes de que ella destruyera los archivos. Inés aceptó porque proteger la empresa seguía siendo prioritario, aunque ya no confiaba plenamente en ninguno de los hombres. Darío le mostró únicamente un registro de acceso remoto desde el hotel donde Mireia se alojaba. La directora de comunicación había copiado estrategias comerciales, listas de clientes y previsiones de precios pocas horas después de abandonar la villa con su maleta. Inés recordó la forma en que Mireia había bajado la escalera fingiendo preocupación por su madre, y entendió que aquella huida no fue una reacción impulsiva, sino el comienzo de una negociación. La ironía resultaba insoportable. La prueba inventada por Leandro había provocado una traición auténtica. Sin embargo, el hecho de que Mireia fuera culpable no convertía en inocente a quien había transformado el miedo de su esposa y sus empleados en un experimento. Esa noche, Mireia regresó a Madrid con un plan cuidadosamente preparado. Llamó a Leandro desde el coche y le anunció que había conseguido interesar a un grupo inversor dispuesto a estudiar el rescate de Montalbán Diseño. Aseguró que su salida de la villa había sido necesaria para negociar sin levantar sospechas y que la maleta contenía documentos, no ropa. Leandro, deseoso de recuperar alguna certeza, aceptó verla en su despacho privado. Mireia llegó vestida con sobriedad, sin joyas visibles y con una carpeta de propuestas fabricadas a partir de datos robados. Explicó que la competencia podía aportar capital a cambio de participación y acceso a determinados mercados. Leandro reconoció cifras que solo el comité financiero conocía y preguntó de dónde procedían. Mireia respondió que las había reconstruido gracias a sus contactos. Mientras hablaba, colocó una mano sobre la de él y le recordó que había regresado cuando todos lo daban por perdido. Leandro quiso creer que aquella vuelta demostraba amor, aunque una parte de él ya comprendía que Mireia no había regresado por un hombre arruinado, sino por una empresa que sospechaba aún valiosa. Inés observó la llegada de Mireia desde la sala de reuniones. No sintió celos, sino una claridad amarga. La mujer que huyó con una maleta volvía ahora acompañada por 2 abogados y una propuesta de inversión, como si hubiera esperado a que la crisis se convirtiera en oportunidad. Nerea informó de que uno de aquellos abogados trabajaba habitualmente para una compañía rival. Darío solicitó acceso a las grabaciones del aparcamiento del restaurante donde Mireia se había reunido con los ejecutivos y consiguió una imagen clara de la entrega de una memoria externa. También recuperó parte de los correos enviados desde una cuenta privada. Mireia ofrecía información confidencial a cambio de un cargo vivienda corporativa y protección si el grupo Montalbán colapsaba. La evidencia era suficiente para despedirla, pero Leandro exigió prudencia. Dijo que prefería escuchar su versión antes de tomar una decisión. Darío respondió que nunca había concedido a Inés el mismo beneficio de la duda. Leandro se enfureció, aunque no encontró una réplica que no revelara la injusticia de su conducta. Mientras ellos discutían, Inés continuó revisando los archivos antiguos. Encontró una carpeta con el nombre Escenario de contingencia personal, protegida por una contraseña que Nerea conocía porque Mireia la había utilizado en campañas anteriores. Dentro había borradores de comunicados, instrucciones para retirar vehículos de la villa, listas de cuentas que debían bloquearse y una cronología exacta de la crisis. El primer documento estaba fechado antes de cualquier problema comercial. En una nota lateral, Mireia había escrito «Reacción esperada de IR. Petición de acceso a fondos, preparación de equipaje, llamada a abogado matrimonial». Inés leyó la línea varias veces. Aquellas iniciales eran las suyas. No se trataba de una estrategia contra un ladrón, ni de una maniobra para proteger la empresa. Alguien había anticipado sus supuestas reacciones, como si ella fuera un sujeto de laboratorio. Más abajo aparecía otra columna dedicada a Mireia, donde se esperaba que ofreciera contactos y permaneciera cerca de Leandro. La realidad había invertido el pronóstico.
pero la intención del experimento quedaba expuesta. Nerea quiso llamar inmediatamente a un abogado, pero Inés pidió unos minutos a solas. Entró en una oficina vacía y cerró la puerta sin encender la luz. Recordó cada conversación de las últimas semanas, las preguntas de Leandro sobre el apartamento de Valencia, su insistencia en saber si ella viviría sin lujos, la forma en que observó sus manos cuando ofreció vender las joyas y la frialdad con que rechazó su ayuda contable. Todo adquiría un sentido cruel. No la había protegido de una crisis, la había colocado dentro de una prueba diseñada para confirmar una sospecha. Inés pensó en el reloj de su abuela, vendido por una fracción de su valor, y por primera vez dejó que las lágrimas cayeran. No lloraba por el objeto, sino porque Leandro había presenciado su sacrificio sabiendo que era innecesario. Había permitido que ella entregara un recuerdo familiar para medir cuánto estaba dispuesta a perder. Aquello no era desconfianza momentánea, era una forma de desprecio. Cuando recuperó la calma, Inés regresó al archivo y copió la carpeta completa en una memoria. Decidió no revelar todavía que conocía la verdad, porque faltaba una pieza. Necesitaba saber si Leandro había aprobado personalmente las expectativas escritas por Mireia o si ella había manipulado el plan para destruir el matrimonio. Darío aseguró que existían grabaciones de algunas reuniones internas creadas automáticamente por el sistema de videoconferencia, pero varias habían sido eliminadas. Los archivos podían recuperarse desde una copia de seguridad si el departamento técnico recibía una autorización del director financiero. Darío dudó. Entregar la grabación equivalía a admitir su participación y podía costarle la carrera además de exponerlo a demandas. Inés le recordó que el silencio ya había costado empleos, contratos y la salud emocional de personas inocentes. «No te estoy pidiendo que me salves», dijo. «Te estoy pidiendo que dejes de proteger una mentira». Darío firmó la autorización y ordenó restaurar todos los registros de las 3 semanas anteriores. Mireia aprovechó el anuncio de las nóminas para presentar su supuesto rescate. Reunió a varios miembros del consejo y afirmó que sus contactos habían presionado para liberar capital. Insinuó que Inés había creado confusión al intervenir sin experiencia y que la empresa necesitaba una figura profesional capaz de gestionar la comunicación. Su objetivo era recuperar autoridad antes de que Leandro descubriera la venta de información. Sin embargo, Nerea había preparado copias de los correos y Darío conservaba la imagen de la entrega de la memoria. Durante la reunión, Mireia intentó desacreditar a Inés por utilizar fondos personales sin aprobación, pero uno de los consejeros preguntó por qué la directora de comunicación había abandonado la ciudad en plena crisis. Mireia respondió que negociaba inversores. Entonces Darío mostró una captura del contrato preliminar ofrecido por la competencia, donde aparecía una cláusula que le garantizaba un puesto si Montalbán Diseño perdía el control de ciertos clientes. Mireia palideció, aunque recuperó rápidamente la compostura y acusó a Darío de fabricar pruebas para ocultar sus propios errores financieros. Leandro suspendió la reunión sin tomar una decisión definitiva. En privado, Mireia lloró y aseguró que había fingido negociar con la competencia para obtener información sobre sus planes. Dijo que el contrato era una trampa y que pretendía regresar con pruebas de espionaje industrial. Leandro preguntó por qué exigía una vivienda y una compensación personal. Mireia respondió que necesitaba parecer convincente. La explicación era débil, pero ella conocía la herida exacta que debía tocar. Le recordó que Inés seguía casada con él porque la crisis aún podía resolverse y que ninguna mujer abandonaba una fortuna antes de confirmar que se había perdido. «Dale tiempo», susurró. «Cuando descubra que no puedes recuperar el poder, también hará su maleta». Leandro se apartó molesto, aunque la frase reactivó el miedo que había originado todo. Mireia comprendió que todavía podía salvarse si mantenía la atención de él sobre Inés. No sabía que la esposa, a quien intentaba convertir en sospechosa, ya había encontrado la cronología completa del experimento. Al caer la noche, el departamento técnico recuperó 3 archivos de audio. El primero contenía una conversación entre Darío y Leandro sobre el traslado de los coches. El segundo registraba a Mireia sugiriendo que el anuncio de la quiebra se hiciera delante de ambas mujeres. El tercero estaba dañado
y solo podían escucharse fragmentos. Inés se sentó junto a Nerea y Darío en una sala cerrada mientras el técnico limpiaba el sonido. La voz de Leandro apareció entre interferencias. Decía que necesitaba comparar quién se quedaba cuando desaparecieran el dinero, la casa y el apellido. Mireya preguntaba qué ocurriría si Inés intentaba ayudar a los empleados, y él respondía que incluso la generosidad podía ser una estrategia para proteger su imagen. Después se oyó una frase más nítida: «No quiero promesas, quiero verla perder comodidades y decidir si todavía me elige». Inés cerró los ojos. Ya no quedaba espacio para una interpretación benevolente. Leandro no había sido manipulado por completo. Había convertido conscientemente su matrimonio en una prueba. Darío detuvo la grabación avergonzado y confesó que estuvo presente en parte de aquella conversación. Explicó que intentó limitar el plan y creyó que Leandro se detendría al ver la primera consecuencia. Inés le preguntó por qué no habló cuando ella vendió el reloj de su abuela. Darío admitió que temía perder su puesto y que se convenció de que revelar la verdad causaría más daño. La respuesta no la satisfizo, pero comprendió que él al menos estaba dispuesto a entregar pruebas contra sí mismo. Nerea propuso contactar a los abogados laborales y al comité de empresa antes de que Leandro pudiera ocultar la simulación. Inés aceptó, aunque pidió separar dos asuntos: la traición corporativa de Mireya y la manipulación personal de Leandro. No quería que él utilizara la culpabilidad de su amante para presentarse como otra víctima. Mireya había vendido información, pero fue Leandro quien abrió la puerta al caos para comprobar si su esposa merecía confianza. Cada uno debía responder por sus propias decisiones. Inés guardó la grabación en 3 lugares distintos y envió una copia cifrada a una abogada de Valencia que conocía desde antes del matrimonio. Luego regresó a la villa como si nada hubiera ocurrido. Encontró a Leandro en el comedor con 2 copas y una botella de vino que habían reservado para su aniversario. Él parecía aliviado. Le informó de que las nóminas estaban garantizadas y de que quizá un inversor solucionaría la crisis. Después le preguntó si todavía estaba dispuesta a mudarse al apartamento de Valencia. Inés respondió que sí, siempre que fuera necesario, y vio como una sonrisa casi imperceptible aparecía en su rostro. Leandro creyó que acababa de confirmar su lealtad. Ella comprendió que él seguía evaluándola incluso después de todo lo sucedido. Cuando le preguntó si había algo más que quisiera decirle, Leandro tomó su mano y afirmó que pronto entendería por qué había tenido que mantener ciertos secretos. Inés retiró los dedos con suavidad y dijo que esperaba que la explicación estuviera a la altura del daño. A la mañana siguiente, Mireya llegó a la empresa antes que todos para borrar los archivos restantes de su cuenta. No sabía que Darío había bloqueado sus permisos durante la noche. Al intentar acceder, recibió un aviso de suspensión y corrió al despacho de Leandro. Lo encontró revisando un informe que demostraba la pérdida de varios contratos. Mireya exigió que restaurara su acceso y afirmó que sin ella no podrían controlar la narrativa pública. Leandro le pidió el teléfono para comprobar sus conversaciones con los supuestos inversores. Ella se negó y lo acusó de desconfiar de la única persona que había intentado salvarlo. En ese momento Inés apareció en la puerta con Nerea. No mostró la grabación ni mencionó los correos. Se limitó a preguntar por la salud de la madre de Mireya. La directora de comunicación respondió que seguía hospitalizada. Nerea colocó sobre la mesa un registro que demostraba que la mujer había pasado la semana en Alicante y nunca había ingresado en ningún centro médico. El primer muro de la mentira se derrumbó delante de Leandro. Mireya improvisó otra explicación, pero Leandro ya no podía ignorar la acumulación de pruebas. Ordenó que abandonara el edificio hasta que terminara una investigación interna. Ella reaccionó con furia y señaló a Inés acusándola de utilizar la crisis para quedarse con el control de la empresa. Inés permaneció en silencio. No necesitaba defenderse frente a una mujer cuya propia conducta la estaba destruyendo antes de salir. Mireya se acercó a Leandro y le susurró que Inés sabía más de lo que aparentaba. Él observó a su esposa con inquietud. Cuando quedaron solos, preguntó qué había descubierto. Inés respondió que estaba aprendiendo a distinguir una crisis real de una representación. Leandro sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies,
pero todavía intentó mantener el control. Le aseguró que todo lo había hecho para proteger el futuro de ambos. Ella no lo contradijo, solo pidió que convocara al consejo, a Darío y a los representantes de los trabajadores para la mañana siguiente. Ya que todos hemos participado en tu ruina, dijo, todos merecemos escuchar cómo piensas terminarla. Esa noche Leandro entró en el dormitorio y encontró el armario de Inés exactamente igual que siempre. Ningún vestido faltaba, ninguna caja estaba abierta y la vieja maleta permanecía en la parte superior cubierta por una fina capa de polvo. La imagen debería haberlo tranquilizado, pero le produjo temor. Comprendió que una persona no necesitaba preparar equipaje para haber tomado una decisión. Inés estaba en el balcón hablando con su abogada y cortó la llamada cuando él se acercó. Leandro le preguntó si pensaba marcharse. Ella respondió que todavía no, porque antes debía proteger a quienes habían sido utilizados en aquella historia. Él quiso abrazarla, pero Inés retrocedió un paso. Por primera vez, desde el comienzo de la supuesta quiebra, Leandro entendió que su esposa ya no estaba intentando salvarlo. Estaba reuniendo la verdad. Dentro del bolso de Inés, la memoria con la grabación parecía pesar más que todas las joyas vendidas. La primera maleta no había sido de ella. La última decisión, en cambio, sí, le pertenecería por completo. A las 9 de la mañana, la sala principal del consejo estaba ocupada por directivos, representantes de los trabajadores, abogados internos y varios empleados que habían aceptado hablar en nombre de sus compañeros. Leandro Montalbán se sentó en la cabecera con la expresión de quien todavía creía controlar el desenlace. A su derecha permanecía Darío Cifuentes, rígido y pálido. A la izquierda, una silla vacía reservada para Mireya Salcedo, suspendida de sus funciones, pero convocada para responder por la filtración de información. Inés Robledo llegó acompañada por Nerea Valtierra y se sentó frente a su marido sin llevar joyas ni documentos visibles. Leandro abrió la reunión anunciando que la empresa había encontrado una salida y que las nóminas serían pagadas. Esperó alivio, quizá agradecimiento, pero nadie aplaudió. Los trabajadores querían saber por qué habían sido sometidos a días de miedo. Y la mujer que él había puesto a prueba no parecía dispuesta a celebrar ninguna salvación. Leandro afirmó que la crisis había sido una medida extrema para detectar vulnerabilidades, proteger activos y descubrir quién estaba vendiendo información a la competencia. Presentó el plan como una operación empresarial desagradable, pero necesaria, diseñada para preservar el futuro de Montalbán Diseño. Varios consejeros asintieron con cautela, porque admitir que todo había sido una improvisación personal también los exponía. Inés escuchó sin interrumpir hasta que Leandro aseguró que nadie había corrido un peligro real. Entonces colocó sobre la mesa el recibo de las joyas vendidas, una lista de contratos cancelados y el informe médico de una empleada atendida por una crisis de ansiedad. Preguntó si aquellos daños también formaban parte de la simulación. Leandro respondió que serían compensados, pero su voz perdió firmeza. Inés señaló que el dinero podía devolver salarios y cubrir indemnizaciones, aunque no podía borrar las noches en que 400 familias creyeron que perderían su sustento por decisiones que jamás existieron. Darío abrió una carpeta y declaró ante todos que la empresa nunca estuvo cerca de la insolvencia. Explicó que había trasladado activos, bloqueado cuentas seleccionadas y colaborado en la difusión de rumores por orden directa de Leandro. Reconoció su responsabilidad y entregó copias firmadas de cada instrucción. El murmullo creció hasta llenar la sala. Uno de los representantes sindicales preguntó qué objetivo podía justificar semejante engaño. Leandro intentó responder que buscaba revelar una traición interna, pero Darío lo interrumpió. Dijo que la sospecha contra Mireya apareció después y que el propósito inicial era personal. La frase cayó como una piedra. Leandro lo miró con una mezcla de advertencia y súplica, pero el director financiero continuó. Se trataba de comprobar quién permanecería junto al presidente si desaparecían su dinero, su casa y su poder. No mencionó todavía a Inés. Aunque todos volvieron la vista hacia ella y comprendieron quién había sido el centro de aquella prueba. La puerta se abrió antes de que Leandro pudiera detener la reunión. Mireya Salcedo entró acompañada por un abogado y exigió ser escuchada.
Afirmó que Darío estaba manipulando documentos para ocultar una gestión desastrosa y que Inés había aprovechado el caos para ganar influencia entre los empleados. Después, entregó una carpeta donde supuestamente constaban negociaciones para salvar la empresa mediante un fondo extranjero. Su abogado explicó que Mireia había actuado como intermediaria y que cualquier contacto con la competencia formaba parte de esa misión. Nerea se levantó y proyectó en la pantalla los correos recuperados de la cuenta privada de Mireia. Allí aparecían sus exigencias de salario, vivienda y protección a cambio de listas de clientes, precios y campañas confidenciales. La directora de comunicación palideció, pero sostuvo que los mensajes habían sido sacados de contexto. Entonces Darío mostró la imagen de la memoria externa entregada en el restaurante y el registro que confirmaba la descarga de archivos pocas horas después de que ella abandonara la villa. Mireia comprendió que no podía negar todas las pruebas, así que cambió de estrategia. Señaló a Leandro y afirmó que él había diseñado la farsa que le había pedido provocar a Inés, y que incluso había previsto premiar a la mujer que superara la prueba. Dijo que aceptó participar porque el presidente le aseguró que su matrimonio estaba muerto y que pronto la convertiría en su compañera oficial. Leandro negó haber prometido semejante cosa, pero Mireia recordó fechas, lugares y regalos que evidenciaban su relación. Delante de empleados y consejeros, la infidelidad dejó de ser un secreto. Inés no reaccionó ante las miradas compasivas. Aquella traición ya no era la herida más profunda. Mireia, desesperada, abrió su teléfono y mostró mensajes donde Leandro comentaba que Inés estaba demasiado acostumbrada a la riqueza para renunciar a ella. Cada palabra reforzaba la imagen de un hombre que había convertido a su esposa en sospechosa mientras concedía confianza a quien realmente lo estaba vendiendo. Leandro pidió un receso, pero los representantes de los trabajadores se negaron. Habían sido convocados para escuchar la verdad y no aceptarían otra demora. Inés se levantó por primera vez y conectó la memoria que guardaba desde la noche anterior. La grabación restaurada llenó la sala con la voz de Leandro. No quiero promesas, quiero verla perder comodidades y decidir si todavía me elige. Después se escuchó a Mireia sugerir la escena de las maletas y a Darío advertir que aquello podía causar daños reales. Leandro cerró los ojos cuando su propia voz añadió que incluso la generosidad de Inés podía ser una estrategia de imagen. Nadie necesitó más explicaciones. La mujer que había pagado medicinas, vendido recuerdos familiares y defendido a los empleados, había sido observada como una actriz cuyo comportamiento debía confirmar una teoría. Inés detuvo el audio y preguntó a su marido si todavía pensaba presentar aquella crueldad como una operación destinada a salvar la empresa. Leandro abandonó la cabecera y se acercó a Inés, ignorando las cámaras de seguridad y las miradas. Admitió que había cometido un error, pero insistió en que su miedo era real. Habló de su padre, de los socios que lo engañaron cuando era joven y de personas que se acercaron a él únicamente por su apellido. Aseguró que amaba a Inés y que la prueba nació del terror a perderla. Ella respondió que el miedo explicaba una herida, pero no justificaba convertir a otros en instrumentos para calmarla. Le recordó que él pudo detenerse cuando Mireia salió con la primera maleta, cuando los proveedores cancelaron contratos, cuando los empleados lloraron o cuando ella ofreció sus ahorros. Sin embargo, continuó porque no buscaba verdad sino obediencia. Quería verla sufrir lo suficiente para sentirse elegido. Leandro intentó tomarle la mano, pero Inés retrocedió. Aquel pequeño movimiento produjo más silencio que cualquier grito. Uno de los trabajadores, un carpintero de la fábrica de Alcalá, pidió la palabra. Contó que su esposa había cancelado una operación dental de su hija al leer el aviso sobre las nóminas. Una empleada de limpieza explicó que pasó 3 noches buscando una habitación más barata porque temía perder su alquiler. Otra mujer dijo que su marido aceptó un empleo peor en otra ciudad y ahora no podía recuperar su antiguo puesto. Las consecuencias aparecieron una tras otra, con nombres y rostros que Leandro nunca había incluido en sus cálculos. El presidente dejó de mirar a Inés porque cada testimonio desmontaba su defensa. Darío reconoció que también había fallado al obedecer y anunció que aceptaría cualquier sanción.
Nerea solicitó una auditoría independiente, la restitución de los beneficios suspendidos y un fondo de compensación financiado con las bonificaciones ejecutivas. Los representantes exigieron además que Leandro se apartara temporalmente de la dirección mientras se investigaba el uso de información falsa dentro de la empresa. Tras varias horas, el Consejo votó la suspensión temporal de Leandro como director ejecutivo. Darío asumiría funciones limitadas bajo supervisión de una comisión independiente, mientras Nerea participaría en un comité de protección laboral. Leandro conservaba sus acciones, pero perdía el control inmediato de las decisiones. El hombre que había fingido quedarse sin poder experimentó por primera vez una pérdida que no podía cancelar con una llamada. Cuando los asistentes comenzaron a salir, intentó hablar a solas con Inés. Ella aceptó aunque pidió que Nerea permaneciera cerca. Leandro dijo que la empresa seguía siendo de ambos en términos de futuro y que podía transferirle una participación importante para demostrar confianza. También prometió recomprar las joyas, recuperar el reloj de su abuela y financiar el fondo de los empleados. Inés respondió que todo aquello debía hacerse porque era justo no para comprar su perdón. No confundas reparar el daño con recuperar a la persona que dañaste, advirtió. En la villa esa misma tarde, el silencio parecía distinto. Ya no era la calma elegante de una casa rica, sino la quietud que queda después de una evacuación. Inés recorrió el salón donde había dejado sus pendientes y encontró todavía la pulsera falsa de Mireya sobre la consola. La tomó entre los dedos, reconoció la imitación y comprendió hasta qué punto todos habían representado un papel dentro de aquella casa. Mireya fingiendo lealtad, Leandro fingiendo ruina e Inés, creyendo que el sufrimiento era verdadero, subió al dormitorio y bajó la vieja maleta de la parte superior del armario. El polvo se desprendió sobre sus manos, no la abrió de inmediato. Se sentó al borde de la cama y recordó la noche en que llegó a la villa después de casarse, llevando aquella misma maleta, porque se había negado a comprar un equipaje caro. Leandro se había reído con ternura y prometido que jamás necesitaría marcharse sola. Ahora la promesa parecía pertenecer a otra pareja. Leandro llegó poco después y se detuvo en la puerta al ver la maleta abierta. Por primera vez desde que empezó el experimento, su rostro mostró un miedo sin estrategia. Preguntó si Inés pensaba abandonar el matrimonio por una sola equivocación. Ella colocó dentro algunas prendas, documentos personales y una fotografía de su madre. Respondió que no se marchaba por una sola mentira, sino por todo lo que aquella mentira revelaba. Él no confiaba en su palabra. Necesitaba controlar sus decisiones y consideraba aceptable herir a inocentes para obtener una respuesta emocional. Leandro aseguró que ella había superado la prueba y que precisamente por eso podían comenzar de nuevo. Inés dejó de doblar la ropa y lo miró con incredulidad. «Ese es el problema, Leandro. ¿Todavía crees que yo debía superar algo?» Él intentó explicar que Mireya había huido y ella se había quedado. Inés contestó que no quería ser comparada con una amante, ni convertida en ganadora de una competición que jamás aceptó. Leandro se arrodilló junto a la maleta y reconoció que había actuado desde la inseguridad. Dijo que podía aprender, que estaba dispuesto a entregar su puesto y hacer pública la verdad. Inés respondió que asumir consecuencias era una obligación, no una moneda para comprar su regreso. Él preguntó si todavía lo amaba. La pregunta la obligó a guardar silencio porque una parte de ella seguía recordando al hombre capaz de trabajar junto a los artesanos, cuidar a su madre enferma y escuchar sus sueños antes de que el poder deformara su miedo. Inés admitió que el amor no había desaparecido en un día, pero también dijo que amar a alguien no exigía permanecer donde la dignidad era sometida a examen. «Me quedé cuando pensé que lo habías perdido todo», explicó. «Me voy porque descubrí lo que estabas dispuesto a perder para comprobarlo». Leandro bajó la cabeza y comprendió que ninguna transferencia bancaria podía responder a esa frase. Antes de cerrar la maleta, Inés sacó del cajón las llaves de la villa, las tarjetas vinculadas a las cuentas familiares y el anillo que Leandro le regaló en su primer aniversario. No se quitó la alianza matrimonial. Todavía no había decidido iniciar el divorcio y no quería convertir aquel momento en una representación semejante a las que él había creado.
Dejó únicamente los objetos que simbolizaban acceso, privilegio y dependencia. Leandro interpretó la alianza como una esperanza y preguntó si regresaría. Inés respondió que no sabía qué ocurriría con el matrimonio, pero sí sabía que necesitaba vivir lejos de su vigilancia para escuchar sus propios sentimientos. Le pidió que no la siguiera, no enviara empleados y no utilizara a la prensa para proteger su imagen. Si realmente quería cambiar, debía empezar respetando una decisión que no podía controlar. Luego cerró la cremallera. El sonido fue idéntico al que había resonado cuando Mireia bajó la primera maleta, aunque esta vez Leandro no sintió decepción sino pérdida. Nerea esperaba en un coche frente a la villa. Inés bajó la escalera despacio, mientras Leandro permanecía detrás, incapaz de pronunciar una orden que pudiera detenerla. En el salón la falsa orden de embargo seguía dentro de la carpeta utilizada para iniciar la prueba. Inés se detuvo, la sacó y la rompió en 4 partes. No fue un gesto de furia, sino la decisión de no permitir que aquel documento continuara definiendo su historia. Después dejó las llaves sobre la mesa junto a la pulsera falsa de Mireia. Leandro observó la escena y recordó la seguridad con que había afirmado que sabría quién lo amaba cuando apareciera la primera maleta. Ahora entendía que la primera había pertenecido a la mujer que amaba su fortuna, pero la segunda pertenecía a quien había amado al hombre y ya no podía respetar sus métodos. Inés cruzó la puerta sin mirar atrás. Nadie la expulsaba. Nadie le retiraba privilegios y ninguna deuda la obligaba a huir. Se marchaba por elección. Leandro regresó solo al salón del consejo cuando el edificio quedó casi vacío. Sobre la mesa permanecían los pedazos del contrato de acciones, las copias de sus órdenes y el recibo del reloj vendido. Darío entró para informarle que la comisión exigía una declaración pública al día siguiente. Leandro preguntó si Inés había dicho dónde se alojaría. Darío respondió que no lo sabía y que aunque lo supiera, no se lo revelaría sin permiso. La negativa habría provocado su ira una semana antes. Ahora solo confirmó que ya nadie obedecería sus deseos por encima de los límites ajenos. Leandro miró la silla donde Inés había permanecido durante la reunión y admitió que creyó estar probando el amor de 2 mujeres. Darío corrigió con calma, había probado el carácter de todos y el primero en fallar fue él. Leandro no discutió. Afuera los empleados abandonaban el edificio con la certeza de que cobrarían, pero la empresa ya no podía volver al día anterior. Esa noche, Inés llegó al pequeño apartamento de Valencia que había mencionado cuando aún creía en la quiebra. El lugar llevaba meses cerrado y olía a madera, polvo y mar distante. Nerea la ayudó a abrir las ventanas y dejó alimentos en la cocina antes de marcharse. Inés colocó la maleta junto al sofá sin deshacerla. Desde el balcón podía escuchar el ruido de una calle común, personas que regresaban del trabajo, vecinos que discutían sobre la cena y una motocicleta que se detenía frente al edificio. No había personal de seguridad ni cámaras privadas. Por primera vez en semanas, nadie observaba su reacción. Inés apoyó el teléfono sobre la mesa y vio decenas de llamadas de Leandro, pero no respondió. Minutos después, recibió un único mensaje: «No te pediré que vuelvas.